Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre seguridad del directorio activo. Mi nombre es Luis Pedroche, soy BDM, desarrollador de negocio de soluciones Managed Engine dentro del mayorista Ireo, que representa a este fabricante en España y en Portugal. Y voy a ser el encargado de conducir digamos, este webinar junto a Jordi López Calvo de la empresa Ambit, de acuerdo, que bueno, pues patrocina y digamos promueve este webinar para ofreceros una visibilidad de lo que sería cómo gestionar la seguridad dentro del entorno de directorio activo. Entonces, creo que tenemos por ahí a Jordi, si nos puede escuchar. Hola Luis, Empezar. Muy bien. Pues le paso buenos la días palabra a Luis. Jordi. Muy bien, buenos días. Encantado, muchas gracias. Bueno, comentar que es un placer poder compartir con vosotros, con Ireo, a que agradecemos vuestro compromiso y colaboración, ¿de acuerdo? De Ambit podemos decir que somos partner desde hace más de 12 años y contamos en nuestra haber con una base instalada que suma más de 40 grandes empresas, junto a un equipo de técnicos y consultores certificados en las soluciones tecnológicas que representa. Para los que no conozcáis la empresa, Ambit Building Solutions Together nace en 2003 con la voluntad de acompañar el éxito de sus clientes. Nos posicionamos como una empresa de servicios digitales especializada en infraestructuras desde el entorno de usuario hasta el centro de datos. Nuestra actividad principal es diseñar e implementar y mantener infraestructuras innovadoras gracias a una oferta de servicios globales, como pueden ser consultoría e ingeniería, proyectos de integración, outsourcing, cloud services y seguridad. Durante la agenda de hoy, que os hablaremos de lo que es el webinar de seguridad de directorio activo, nos centraremos en lo que es la gestión de cuentas privilegiadas del directorio activo, securización y procesos de accesos privilegiados, securización y seguimiento de cuentas de usuario, securización y seguimiento de contraseñas, y lo que es la segurización y seguimiento de acceso de recursos. Bien, en este webinar vamos a intentar tratar aspectos de seguridad o algunos de los aspectos de seguridad que influyen en lo que es el directorio activo, ¿de acuerdo? Los tres primeros apartados, Luis Pedroche los introducirá y los explicará, y después ya los dos últimos los acabaré haciendo yo. ¿De acuerdo? Sin más, Luis, cuando quieras, puedes Muy bien. empezar. De acuerdo, pues gracias Jordi por esta pequeña introducción sobre Ambit. Bueno, simplemente la agenda lo que va a intentar es ofreceros entonces algunos aspectos de securización del directorio activo, ¿no? Un poco la razón de realizar este webinar es bueno, pues tener en cuenta lo que es la importancia, ¿no? de poder securizar las cuentas privilegiadas en directorio activo, ¿no? Es decir, estaremos hablando de cuentas de perfil de administrador, ¿no? ¿Por qué, digamos, querer, ¿no? securizar estas cuentas? Bueno, pues simplemente por las amenazas de ciberataques que sufren las redes informáticas a diario, ¿no? Realmente, bueno, tenemos estadísticas del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, que es bueno, la organización que se encarga dentro de España de la protección y el control de la seguridad cibernética, ¿no? Y bueno, pues controlar a la medida de lo posible los ataques maliciosos digitales. Depende del Ministerio de Energía y Turismo. Y bueno, pues según sus datos, en 2017 el año pasado gestionó pues 123.000 incidentes en total, ¿no? De los cuales pues 2.500 eran de tipo ransomware, ¿no? Ese tipo de malware que a lo mejor se ha dado más publicidad en los medios de comunicación, digamos, por su incidencia dentro de las redes informáticas, ¿no? También comentar que dentro de esa estadística, los grandes operadores estratégicos de este país, todo el mundo sabemos o los conocemos, digamos, pues también sufrieron en total 885 ciberataques, ¿no? Todas estas estadísticas a nivel global
supone, desde el punto de vista de incidentes globales, un 90% más respecto al año anterior. ¿Vale? Por lo tanto, realmente es un problema, digamos, que el cual, digamos, cualquier empresa puede estar expuesta, ¿no? Y que tenemos que tomar en consideración. También, si leemos hace unos días el periódico digital del país, bueno, pues también hay una estadística de casi 3 ciberataques diarios se producen, ¿no? Esta información ha sido proporcionada por el Centro Criptológico Nacional, ¿no? El cual, bueno, pues ha detectado también más de 32.000 incidentes, también con un incremento muy sustancioso respecto del año pasado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es digamos, un riesgo que tenemos que tener en consideración. También no solo el tema, considerar no solo la frecuencia de esos ataques, ¿no? Sino lo que sería la implicación económica, ¿no? Entonces, podemos definir, según un estudio de McAfee, que a nivel mundial, bueno, pues entre 350.000 millones de euros, 350.000 o 1.000 millones de euros al año, aproximadamente un 1% del PIB mundial, pues tiene algún tipo de, o sea, supone el impacto económico de estos ciberataques, ¿no? Incluso lo que es en España, el coste medio del ciberataque sería 75.000 euros por empresa, ¿vale? Con lo cual haría un total de todas las empresas más o menos significativas, pues 14.000 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, estos datos son de INCIBE, por lo tanto, bueno, pues es un coste a tener en cuenta, ¿no? También en el cuadro proporcionado por Manage Engine, bueno, pues algunas estimaciones a nivel global, ¿no? Respecto a los millones de euros que conlleva, digamos, en global todas estas amenazas. Bueno, en resumidas cuentas, todo este tipo, digamos, de información hace que tengamos que tomar medidas, ¿no? Para proteger esos ciberataques, y algunas de esas medidas están relacionadas con el directorio activo, y es en la que nos vamos a centrar dentro del desarrollo del webinar. Bien, según información de Microsoft, los ataques, por ejemplo, dentro de un directorio activo, pues ocurren de diversas maneras, ¿no? Contando, pues, bueno, pues normalmente desktops, puestos de trabajo a través del cual los ciberataques tienen como objetivo, pues, obtener lo que son las cuentas administrativas, ¿no? Cuenta de administrador, sea local o sea un dominio. Entonces, digamos, una vez que se encuentra una debilidad, una vulnerabilidad en cualquier tipo de aplicación, de navegador, otro tipo de aplicación, digamos, que tenga visibilidad o acceso desde el exterior, pues desde que, digamos, se obtiene esa credencial administrativa en el primer host, ¿vale? O puesto de trabajo normalmente, pues pasan de forma aproximada como entre 24 y 48 horas hasta que, digamos, se obtienen los privilegios de administrador de dominio, ¿no? Los efectos que pueda tener el obtener esa credencial desde el punto de vista de sabotaje o de modificación o de limitar accesos a recursos o eliminar información sensible, bueno, normalmente no son tan identificables, digamos, de forma inmediata, sino que hay una media de aproximadamente, dice Microsoft, más de 150 días, ¿no? Estaríamos hablando casi hasta 5 meses después, hasta que realmente somos conscientes o descubrimos de alguna forma de que ha habido, digamos, un ataque dentro de nuestra red informática. Por tanto, es un tiempo demasiado largo como para pensar en que no debemos tomar medidas para proteger esos accesos privilegiados. Por tanto, si somos conscientes y, digamos, intentamos evitar o dar privilegios a determinadas cuentas de usuario, o bien, digamos, proteger la utilización de una cuenta de administrador, bueno, pues parte de este problema quedará resuelto. ¿De acuerdo? Por tanto, realmente los entornos más seguros son los que siguen el principio, como dice, mínimo privilegio, ¿no? Es decir, por ejemplo, si evitamos que los usuarios sean administradores locales de sus equipos, pues se pueden eliminar como hasta el 100% de vulnerabilidades que se generan a través de, por ejemplo, el navegador Internet Explorer, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo ello hace que debamos ser conscientes y tomar medidas al respecto. Por estas razones, digamos, queda justificado el que realicemos un webinar, digamos, tratando de comentar cuáles podrían ser las medidas para securizar en este primer punto, bueno, en este segundo, digamos, dentro de la agenda, los accesos privilegiados, ¿no? Lo que sería, digamos, dentro entorno, ¿no? de directorio activo, cómo securizarlo. Bien,
Vamos a entonces a comentar o tomar como referencia en primer lugar la información que nos proporciona INCIBE, ¿vale? De cómo deberíamos controlar esos accesos privilegiados, de acuerdo a una serie de medidas, algunas de las cuales bueno, pues haremos referencia a continuación, la cual bueno pues podremos realizar bueno pues lo que sería un control de esas cuentas administrativas, ¿no? Bueno pues aplicar también factor de autenticación, por supuesto registrar todos los eventos de accesos que se produzcan desde el punto de vista de cuentas privilegiadas, los permisos que dotamos, los que dotamos a los usuarios, de acuerdo, y en caso necesario bueno pues eliminar esos permisos y eliminar las cuentas, ¿no? Serían las recomendaciones, digamos, que debamos tener en consideración. Partiendo de esta referencia, ¿no? Pues tenemos información que podemos consultar, ¿no? Ahí los hemos, digamos, indicado dentro de la presentación, pues un enlace, en el cual, bueno, también hacemos referencia al final de esta presentación, un vídeo de Microsoft sobre qué tecnologías, digamos, utilizan para poder controlar esos accesos privilegiados, ¿vale? De acuerdo, y controlar pues esos posibles ciberataques, ¿no? Entonces, bueno, habla de distintas tecnologías que normalmente no son sencillas de implementar, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues requieren a lo mejor definir bosques adicionales dentro de los dominios, requieren uso de PowerShell, por ejemplo, todo ello, bueno, con distintas medidas que, bueno, puede ser interesante consultar dentro de este vídeo, pero que muchas veces no son sencillas en cuanto a su implementación. ¿De acuerdo? Bueno, lo que tenemos que controlar, por tanto, considerar como accesos privilegiados, ¿de acuerdo? Sería dos niveles, lo que serían usuarios y grupos, ¿no? Es decir, usuarios privilegiados, desde tanto lo que son los administradores locales, los administradores del directorio activo, también habrá una serie de grupos privilegiados, ¿no? Los domain admins o enterprise admin, de acuerdo, también pueden ser bueno, grupos locales o grupos de directorio activo, y también un punto importante de no dejarnos atrás sería el tener en cuenta las cuentas de servicio, ¿no? Estas cuentas de servicio, bueno, también pueden ser locales o pertenecientes a directorio activo, y son importantes porque llevan a cabo funciones para determinadas aplicaciones o servicios, y cuyo ámbito de actuación también es a lo mejor fuera del equipo donde reside esa aplicación o el servicio, ¿no? Entonces esas cuentas pues suelen llevar privilegios elevados, por lo tanto también deberían ser protegidas, ¿vale? Por lo tanto esto sería nuestro ámbito de actuación. Bien, ¿qué hacer, ¿no? ¿Qué medidas? Bueno, algunas sugerencias que os vamos a comentar sería, pues, bueno, desde el punto de vista de un administrador local, ¿vale? Pues intentar no utilizar esa cuenta administrativa por defecto, el cambiar o rotar, digamos, las contraseñas periódicamente de esos administradores. Desde el punto de vista de administrador de dominio, pues una sugerencia podría ser evitar el uso de la cuenta de administrador del dominio, creando lo que se llama un administrador señuelo, ¿vale? Ahora os lo ejemplificaremos. Y también, pues, seguimiento de todos los accesos al dominio, digamos, de esas cuentas administrativas, ¿no? Para ver exactamente si se está produciendo una utilización, digamos, que pueda conllevar un objetivo, digamos, fraudulento. Bien, entonces, sobre esta última, digamos, parte de sugerencias, bueno, pues todos ya conocéis, digamos, la cuenta administrador, directorio activo, pero aquí la sugerencia sería que, digamos, creáramos una cuenta de usuario con el mismo nombre de lo que sería el administrador de dominio, pero, sin embargo, que perteneciera simplemente al grupo de usuarios de dominio, por tanto, no tuviera unos privilegios elevados, ¿vale? Y podríamos crear una cuenta realmente, o esa cuenta de administrador de dominio original que tenemos, podríamos renombrarla, ¿de acuerdo? Y darle otro nombre distinto, con el fin de que, bueno, pues no se intentara realizar una obtención de credenciales del administrador, ¿vale? O si se lograra, digamos, la obtención de esas credenciales, lógicamente no tendría privilegios de administración ninguno. Entonces, en este caso, bueno, pues creamos un usuario, hemos pensado en lo que sería un usuario James Bond, ¿vale? Conocido por todo el mundo, y que este es el administrador original que ha sido renombrado y que precisamente es el que tiene los privilegios elevados dentro del dominio. ¿De acuerdo? La razón de hacer esto es simplemente, bueno, securizar el entorno, y lógicamente este renombrado del administrador no se comentaría con ningún usuario normal, digamos, del dominio. A partir de aquí, pues deberíamos controlar si alguien está intentando utilizar esa cuenta de administrador, que aunque aún no tiene privilegios, pero
será, digamos, de objetivo de búsqueda de los ciberataques y controlarlo dentro del dominio. Entonces, ¿qué herramientas me proporciona Microsoft para poder controlar un usuario administrador tratando de loguearse? Bueno, pues tendremos lo que es el visor de eventos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues el buscar dentro de un visor de eventos, dentro del log de seguridad, poder buscar eventos de logón, bueno, pues es ciertamente bastante tedioso. Podéis dar fe de ello, digamos, quienes trabajáis usualmente con esta herramienta para definir o buscar eventos, ¿no? de acción. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como otra opción, lo que planteamos es a través de ManageEngine pues utilizar una herramienta como AD Audit Plus. ¿De acuerdo? En este caso, lo que estaríamos es, digamos, sugiriendo digamos, la utilización de la herramienta de Audit Plus de ManageEngine para poder obtener información de lo que serían esos logón fallidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues desde un panel de control donde controlamos logón fallido de todos los usuarios, bueno, pues exactamente esa cuenta de administrador, cuántas veces ha intentado loguearse, de acuerdo, desde qué máquina específicamente, máquina cliente, que es importante, y bueno, pues tener esta información. Y más aún, lo que podríamos es también generar perfiles de alerta, ¿vale? Para poder, digamos, eh, controlar precisamente esos fallos de logón y específicamente en lo que sería usuarios administrativos. Entonces, esta alerta simplemente pues controlaría lo que es un logón fallo de los usuarios administrador, ¿de acuerdo? Pero desde un punto de vista también de lo que sería filtrado, ¿vale? Bien por el usuario que se loguea y también incluso podríamos establecer algún control adicional respecto del número de eventos que tiene lugar en un tiempo determinado. Es decir, un login fallido de un administrador, bueno, puede no ser significativo en el momento en que se sucedan varios logins de administrador intentos en un tiempo corto, pues puede suponer que podemos estar siendo objeto de un ciberataque, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto sería una forma de llevar a cabo ese control y seguimiento de la cuenta de administrador, ¿de acuerdo? Bien, volviendo a lo que es la presentación, pues otra parte, digamos, del control serían también lo que son los grupos privilegiados, ¿de acuerdo? Pues ahí tienen, bueno, pues distintos existen grupos, ¿no? Domain admin, enterprise admin, etcétera. Tendríamos que tener constancia de qué grupos tienen privilegio, los grupos, digamos, de seguridad, de acuerdo, tener un listado y, bueno, pues también controlar la pertenencia a grupos a nivel de usuario, es decir, si se han añadido usuarios, son miembros de esos grupos digamos, de seguridad o grupos administrativos y también ser alertados cuando se produce esa modificación, de acuerdo, hay un alta o quizás una baja, ¿no? Que puede ser, bueno, pues hay que ver si se tiene autorización o no para llevar a cabo ese cambio a nivel de pertenencias, ¿vale? Y llegado el caso, si hay un miembro de ese grupo administrativo que no debería estar ahí, bueno, pues llevar a cabo la eliminación. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de Microsoft, bueno, pues el directorio activo, nosotros identificaríamos esos grupos, ¿vale? Status, domain, como he comentado, y bueno, pues podríamos, digamos, ver lo que serían los diferentes miembros y bueno, pues llevar a cabo o bien añadir o bien eliminar en el caso de que sea un usuario que no debería estar ahí, por tanto tener los privilegios que conlleva el grupo. Bien, esto, bueno, podría chequear el listado de esta forma de cada miembro del grupo y demás y bueno, pues podría ser una posibilidad. Sin embargo, pues a través de AD Audit, digamos, pues podríamos llevar un control de esas modificaciones directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos, dentro de la parte de informes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues podríamos controlar lo que son informes específicos de auditoría para ver si, por ejemplo, se han añadido miembros al grupos de seguridad, ¿no? O grupos administrativos. Entonces ahí controlaríamos exactamente, bueno, pues las modificaciones que pueda haber, ¿de acuerdo? También tenemos una opción, AD Audit Plus me mostraría, digamos, las modificaciones que ha habido, sin embargo, bueno, pues lo que es AD Manager, que es otra herramienta de ManageEngine dentro de la gestión del directorio activo, bueno, pues donde podríamos también ver informes de inventario, ¿no? Y bueno, pues podríamos buscar listados de usuarios dentro de la herramienta, ¿no? A ver, perdonad un segundo.
Ahí estamos. Bien, entonces, por ejemplo, bueno, pues usuarios en grupos, ¿de acuerdo? Informes donde me muestra exactamente los diferentes grupos que yo quiera añadir, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ver exactamente qué miembros hay. Por tanto, control, listado, digamos, de usuarios dentro de esos grupos y luego pues las posibles modificaciones. Todo ello me ayudaría también a llevar a cabo una un control de esos grupos privilegiados y luego, por supuesto, el sacar o no usuarios de los determinados grupos, bueno, pues también lo podría realizar de forma sencilla a través de AD Manager. Bien, respecto a las cuentas de servicio, digamos, a proteger, bueno, pues lo que hemos comentado no son importantes, ¿no? En el caso de que, bueno, una cuenta de servicio pertenezca a un grupo de administradores de dominio, ¿no? Y sea objeto de un ataque, pues puede darse el caso de que se tengan acceso a todos los recursos de dominio, ¿no? Si no realizamos un seguimiento, ¿no? de estas cuentas, ¿no? Las cuentas de servicio pueden tener privilegios elevados, ¿no? Por la pertenencia a grupos, con permisos, ¿no? Durante la instalación de los servicios, los derechos, digamos, de usuarios en determinados equipos, políticas de grupo, luego también pues a nivel de ACLs, ¿no? Que tengan capacidad de arrancar o parar servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre podremos, con las herramientas de Manage Engine también, pues llevar a cabo el seguimiento de cuentas, ¿no? Cambios a lo que hemos comentado antes, cambios de pertenencia a grupos, login fallidos, etcétera, pues también teniendo en cuenta estas cuentas, ¿no? Aquí podemos ejemplificar bueno, lo que sería el seguimiento de bloqueos de cuenta, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos, digamos, herramientas de Microsoft para editar políticas de seguridad locales, pues podríamos definir el bloqueo, digamos, de cuentas de servicio, ¿no? Que pueden llevarse a cabo, digamos, por fallos en la autenticación, ¿no? Porque se ha obtenido mediante un ciberataque esa cuenta y se está intentando realizar un logón, ¿no? Dentro del dominio. Entonces, la causa del fallo puede ser una autenticación incorrecta. Podremos ir, digamos, eh, llevar a cabo mediante Microsoft la consulta de la política de bloqueo, ¿no? En este caso, pues 4 intentos de fallidos de logón, pues es lo que desemboca en el bloqueo de la cuenta. Sin embargo, lo que es el seguimiento de qué cuentas han sido bloqueadas, bueno, pues ya no es una tarea sencilla, ¿no? Entonces, a través, por ejemplo, de AD Audit, pues podríamos llevar a cabo la identificación de qué cuentas, digamos, se han bloqueado y más allá, digamos, del puro evento de bloqueo, es importante también saber a qué servicios afectan esas cuentas. Entonces, AD Audit Plus no solo me dará el evento de bloqueo, sino también saber dentro de la máquina donde estoy realizando el análisis cuáles son los servicios Windows, digamos las posibles tareas programadas, etcétera, que se ven afectados por ese bloqueo y poder actuar en consecuencia para que no supongan un perjuicio dentro del funcionamiento de los servicios o aplicaciones de negocio. ¿De acuerdo? Bien, en general, con estos ejemplos que hemos comentado, lo que tratamos es de recomendar siempre la securización de esas cuentas o grupos administrativos en la medida de lo posible. No que los usuarios no tengan privilegios de administración, la cuenta de administrador, digamos, no utilizarla de forma, digamos, protegida, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? También continuar no solo con la gestión, sino con una auditoría, digamos, de posibles login fallidos de los administradores, listar los grupos con privilegios, cambios en esos grupos, controlar las cuentas de servicio, etcétera. Y de acuerdo, por tanto, se recomienda ese tipo de medidas y con las herramientas de Manage Engine, bueno, lo que pretendemos es dar una ayuda para que se produzca todo ese control de forma efectiva. Bien, pasamos ahora a lo que sería la parte de securización a nivel de cuentas de usuario. Dejamos un poco las cuentas privilegiadas, pero en general también las cuentas de usuario deben ser objeto de control, ¿no? Tanto cuentas locales como de directorio activo. En este último caso, bueno, pues debemos controlar, ¿no? Lo que serían determinados eventos o sucesos, ¿no? Que puedan tener lugar, como bueno, pues tener, digamos, un control de usuarios, por ejemplo, que según su configuración a lo mejor se deben cambiarse su contraseña de acceso al dominio cuando han hecho logón, usuarios que nunca se han logueado, usuarios inactivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo ello volviendo a lo que es la parte
de Microsoft, ¿no? A nivel del visor de eventos, bueno, pues se recomienda tener, digamos, una herramienta como ManageEngine para poder llevar a cabo ese seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que sería el propia herramienta de Manager, bueno, pues tendremos ahí toda esta información, por ejemplo, a nivel de informes de cuentas de usuario, ¿no? Donde podemos ver, bueno, pues usuarios, por ejemplo, pues, usuarios que nunca han iniciado sesión, con contraseñas vencidas, etcétera. Usuarios también, digamos que, bueno, pues que no cambiaron la contraseña, en fin, todo este tipo de informes que, bueno, pues nos tendría que dar una información de control de qué es lo que está sucediendo a nivel de inventario con las cuentas de usuarios, ¿no? Esos informes luego, bueno, pues podrán ser exportables a otros formatos, se podrán programar para enviar por ejemplo, por correo electrónico, ¿de acuerdo? Y poder llevar a cabo incluso acciones de gestión desde los propios informes, ¿no? Bien, dentro de este apartado también, bueno, pues lo que es el reporting de usuarios, por ejemplo, nunca logueados, ¿no? Es decir, ahora mismo lo que es desde las herramientas de gestión del directorio activo podemos sacar, por ejemplo, usuarios nunca logueados, sería digamos, este usuario en concreto y vemos, digamos, la sentencia realmente tipo PowerShell que realizamos sobre el directorio activo, ¿no? Para tener la información y sobre ella, bueno, pues información adicional supondría modificar, digamos, esa consulta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no es sencillo, ¿no? Entonces, como hemos visto, bueno, pues dentro de la de Manager poder llevar a cabo la consulta de esa información con informes que ya están predefinidos o poder construir informes a medida donde tengamos esa información sencilla. Bien, desde el punto de vista de la gestión, ¿vale? Aparte de lo que es informes de inventario de cuentas de usuario presentes en el dominio, también la gestión es importante, es decir, cuando creemos cuentas de usuario, de acuerdo con determinados atributos, podemos hacerlo de forma individual, podemos hacerlo de forma masiva, en este caso, si utilizamos herramientas de Microsoft, pues tendríamos que acudir a PowerShell, y esto es un ejemplo de consulta, del cual pues vamos a realizar una importación, por ejemplo, dentro de un CSV de datos de usuario para poder llevar a cabo el alta de esos usuarios con determinados atributos. La consulta, bueno, pues requeriría cierto grado de especialización. Sin embargo, en el caso de AD Manager, lo que podríamos es directamente, de una forma muy sencilla, crear esos usuarios haciendo la llamada al mismo Excel, ¿de acuerdo? Simplemente nuestro trabajo consistiría en definir un archivo Excel donde llevaríamos a cabo la definición de determinados atributos según los campos LDAP que queramos incluir y en base a ese CSV pues realizaremos la importación de acuerdo de ese CSV que incluso puede ser definido de forma programada, de forma periódica y una forma mucho más sencilla que no exige esos conocimientos de PowerShell. ¿De acuerdo? Y ahí, bueno, pues ya podremos definir determinados atributos según nuestras necesidades, ¿no? Incluso con AD Manager podemos definir acciones adicionales como creación, por ejemplo, de un buzón de correo, interacción con servicios de comunicaciones, Monlink, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues nos da opciones, digamos, de mayor flexibilidad. Bien, aparte de lo que es la gestión, ¿vale? Tenemos determinadas cuentas de usuario, las gestionamos a nivel de creación, modificación, etcétera. También debemos llevar a cabo un seguimiento a nivel de auditoría, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo ello serán objetivos de nuestra herramienta de Audit Plus, donde, bueno, pues podemos llevar a cabo pues el seguimiento, por ejemplo, de cuentas creadas recientemente, ¿de acuerdo? No sé si tendremos aquí información, por ejemplo, donde podemos ampliar ese plazo de consulta o, bueno, usuarios creados, usuarios modificados, etcétera. Entonces, bueno, todo ello son informes que vamos a tener a nuestra disposición, ¿no? Tendremos aquí otra consola donde podemos ver ese tipo de informes, de acuerdo con
con contenido, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente saber quién ha creado determinadas cuentas de usuario, ¿vale? Este es el objetivo del reporting. Sobre ello, de igual manera, bueno, pues podemos construir una alerta determinada para poder notificar por correo electrónico o poder ejercer alguna acción, incluso ejecutando algún script, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí, digamos, lo que es la parte de securización, ¿vale? Seguimiento de cuentas privilegiadas, cuentas de usuario. Y bueno, pues ahora, digamos, paso el testigo a Jordi, que, bueno, pues continuará con la parte de securización y seguimiento de contraseñas. Jordi, pues cuando quieras. Vale, gracias Luis. Gracias Luis. Eh, bueno, hacemos lo que es la securización y seguimiento de contraseñas. Nos vamos a centrar otra vez en lo que recomienda INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. INCIBE nos dice, por ejemplo, que no tenemos que hacer recordatorios de contraseñas en navegadores y aplicaciones o utilizar gestores de contraseñas seguros, de tal manera que podamos recordar las contraseñas que teníamos. Esto de los productos de Manage Engine es donde nos van a ayudar. ¿Qué hay que tener en cuenta en todo esto? Lo que serían las políticas de contraseñas de dominio, tanto para políticas de grupo o las políticas de contraseñas afines o definidas, comprender lo que son los ataques y las estrategias, comprender las limitaciones en las políticas de contraseñas e implementar soluciones de mejora de esas contraseñas. Eso es todas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de securizar y hacer un seguimiento de las mismas. Por ejemplo, una gestión de contraseñas en Active Directory. Aquí tenemos una política de contraseñas definida, en la cual se especifica pues un histórico, un máximo de tiempo y un mínimo y una longitud de contraseñas. Pero esta GPO a veces sucede que por diferentes razones no siempre se aplica a lo que es el usuario final o en lo que sería en todos los equipos. ¿Vale? Y necesitamos un informe fiable que nos pueda mostrar que esto se está aplicando o no. Otro posible tema sería saber dentro de un usuario qué PSO está aplicando, es decir, qué Password Setting Object está aplicando dentro de Active Directory. Y esto no podemos saberlo de manera sencilla. ¿De acuerdo? Necesitaríamos hacer algo de scripting. Para ello, por ejemplo, podemos utilizar la herramienta de Manager Plus, el cual ya tiene un report definido, en la cual podemos buscar a los usuarios y sacar un informe donde nos muestre qué GPO de password de seguridad está ejecutando este usuario. En este caso, pues el usuario este A, de ejemplo, pues está ejecutando las siguientes PSOs, ¿de acuerdo? La aplicada y la resultante. ¿Qué más podemos tener en cuenta? Tema de gestión de contraseñas, las GPOs de contraseñas en el dominio de Windows. Esto sucede que no siempre nos permite aplicar una seguridad más relacionada con lo que comenta INCIBE, ¿vale? Entonces, en este sentido, Manage Engine tiene una aplicación también, ADSL Service, en la cual nosotros podemos delegar lo que sería el reseteo de contraseñas y desbloqueo de usuarios al usuario final. Y en esta aplicación, por ejemplo, podemos nosotros configurar lo que serían las políticas de contraseñas, en la cual podemos establecer, aparte de cosas básicas como la longitud mínima y básica, podemos incluir el tema de los caracteres, podemos incluir diccionarios, ¿vale? Aquí podemos incluir diccionarios de palabras que no queremos que los usuarios puedan utilizar como contraseñas. También podemos excluir patrones, de tal manera que ayudamos al usuario final a que establezca una contraseña segura. Otra cosa que nos dice INCIBE es tener, por ejemplo, diferentes mecanismos de autentificación. Bien, en este sentido, aquí la ADSL Service nos permite tener estos sentidos de multifactor de autentificación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el usuario
si no recuerda su contraseña, mediante una serie de preguntas y respuestas, puede restablecerla. También tenemos la opción de que el usuario sea notificado una vez la contraseña se ha cambiado o la contraseña se ha desbloqueado. Eso ayuda a mantener un tema de seguridad de contraseñas. Es decir, el usuario siempre va a estar notificado cuando su contraseña sea desbloqueada o cambie. Otro tema es el tema de las notificaciones. ADSL Service nos permite mandar notificaciones a los usuarios previas a que expire su contraseña de manera periódica. Eso desde la parte de usuario final. También podemos utilizar los informes de la parte de administración para verificar nosotros mismos cuando esos usuarios tienen la contraseña expirada o cuando esa contraseña faltan pocos días para que expire. Esto también nos permite actuar sobre esos usuarios antes de que su contraseña sea expirada. Bien, otra cosa que podemos hacer es alertar de esas políticas de password cambian. Es decir, dentro de la administración de Active Directory, si esa política de password cambia, quiero saberlo. Entonces, para ello podemos apoyarnos en AD Audit, la cual nos permite crear esas alertas, como ya es una cosa que ya mostró antes Luis, pero nos permite crear estas alertas y enviar lo que serían los informes para saber que lo que es la GPO de passwords ha tenido un cambio. ¿Vale? Aquí. Vale. Aquí tenemos los cambios de política. Aquí no ha habido ninguna en este caso, en esta demo, pero bueno, en ese caso se crea una alerta, entonces de tal manera nos envían una notificación cada vez que haya habido un cambio de política. Eso en cuanto a la gestión de contraseñas. La segurización y seguimiento de acceso a recursos, nos vamos a centrar en lo que son los ficheros y carpetas, la delegación de directorio activo y la delegación de políticas. Para ello tenemos que apoyarnos en algunas herramientas para llevar a cabo estas acciones. Entonces, por ejemplo, en la gestión de permisos de carpetas, yo si quiero ver qué permisos hay en una carpeta, lo más sencillo y obvio es acceder a la carpeta y ver los permisos que tiene para saber qué usuarios hay dentro. Otra cosa que podría hacer es mediante script, ¿vale? Mediante un script podría ver los permisos que tienen los usuarios sobre esas carpetas. Aquí nos podemos apoyar en AD Manager, ¿vale? El cual nos permite sacar informes de los permisos que hay sobre ciertas carpetas. Podemos ver en una carpeta qué usuarios están utilizándola, con qué permisos de escritura, de lectura. También incluso podemos sacar informes que directamente pongamos el nombre de usuario y nos diga sobre qué carpetas tiene permisos. Todo esto va muy bien a nivel de auditoría. Y es que INCIBE siempre nos recomienda tener registros y de todos los eventos que suceden. ¿Vale? Entonces, cualquier información que necesitemos saber, desde aquí con estos informes lo podríamos sacar. Con AD Audit, por ejemplo, podemos tener información acerca de todos los ficheros que han sido creados durante el último tiempo, modificados, movidos, renombrados. Incluso podemos tener un summary que se dice de lo que serían de los file servers a nivel de usuarios, cuántos accesos han tenido, cuántos intentos de acceso a los ficheros han fallado, cuántos ficheros han modificado, creado, movido, etcétera. Y además, pues podemos entrar en cualquier momento, en cualquier detalle sobre todos los ficheros que hayan podido eliminar o cambiar. Esto nos proporciona una serie de registros que nos ayuda a tener un control sobre todos los recursos de nuestra organización. ¿Vale? El tema de la delegación y avisos, aquí en AD Audit, si nos vamos a AD Audit, en los file servers tenemos también otros repos que nos permite ver qué permisos se han cambiado
en lo que sería la GPO o en los grupos organizacionales. Es decir, dentro de los grupos de seguridad o lo que serían las Organization Units, podemos ver cualquier cambio que haya habido, usuarios que se hayan modificado o permisos que se hayan añadido a ese grupo. Todo esto se puede configurar como alertas. Es decir, si hay un grupo concreto que queremos hacer un seguimiento del mismo y que se nos alerte si algún miembro es añadido o si se modifican los permisos de seguridad de ese grupo, nos puede enviar una notificación de alerta de seguridad y nosotros llevar un control sobre el mismo, ¿vale? Y sobre saber sobre quién se delegan esos permisos. Todo eso, dentro del seguimiento de acceso a recursos, va sobre la alerta de los accesos a recursos y tener ese control sobre los accesos no autorizados, ¿vale? Todo esto también va un poco enlazado a lo que nos indica la ISO 27001, lo que sería la seguridad de la información. La ISO ya nos recomienda hacer un seguimiento de todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información y los accesos y la seguridad, bueno, la seguridad de usuarios. Para tener esta seguridad es muy importante poder auditarlo. Entonces, si no tenemos herramientas ni recursos que nos ayuden a mantener unos registros, luego no podemos responder ante situaciones incontroladas, como por ejemplo un simple borrado de fichero y que no seamos capaces de saber cuándo sucedió o quién lo hizo. Con esta herramienta, por ejemplo, de AD Audit, esto lo podemos saber enseguida. Haciendo un resumen un poco de lo que hemos visto en este webinar sobre la seguridad de directorio activo, Luis nos ha comentado al principio cuáles son las brechas de seguridad sobre los accesos privilegiados y nos ha recomendado cómo podemos evitarlo. Aparte también hemos visto la segurización y seguimiento de los accesos privilegiados, el de las cuentas de usuario. En cuanto al seguimiento y gestión de contraseñas, aquí apoyarnos mucho en AD Self Service y AD Manager. Y por último, en el acceso a recursos, ¿vale? Auditando los file servers, tenemos una información muy importante con AD Audit. Bien, estas son las referencias. Antes, Luis Pedrocho os comentaba un caso, el tema de Microsoft. Aquí tenéis un enlace sobre el vídeo que comentaba Luis, sobre las brechas de seguridad que comentaba Microsoft y las recomendaciones. Y después tenéis una serie de vídeos sobre lo que es el Active Directory y los servidores de Windows del propio fabricante de Manage Engine, que también es un tema que ha comentado al principio Luis, y las demos a los 3 productos de la suite de AD 360, que son AD Manager Plus, AD Audit Plus y AD Self Service Plus, que os hemos ido mostrando alguna pincelada durante este webinar, porque son soluciones que ayudan a cualquier organización TI a poder auditar y controlar su Active Directory en este caso. Sin más, daros las gracias por la asistencia y si queréis podéis lanzarnos alguna pregunta a Luis o a mí sobre este webinar. Hola, buenos días. Mira, a mí me interesaría saber, en cuanto a esta herramienta de AD Audit, si hay alguna garantía que lo avale en el mercado o por qué AD Audit. Bien, en este caso, AD Audit es una herramienta que el año pasado, en 2017, junto a Event Local Analyzer, apareció en el cuadrante mágico de Gartner en lo que sería en la seguridad de la información y gestión de eventos. Es una herramienta ya avalada por Gartner, en la cual nos indica que tiene una madurez y que realmente responde a las necesidades de negocio, tanto a nivel de regulatorio como tema de GRPD o ISO 27001. Muchas gracias. Nada.
No sé si hay alguna otra pregunta. Luis. Sí, pues no sé, si no tenéis ninguna pregunta, bueno, simplemente comentaros las soluciones que hemos comentado sobre Manage Engine, aparte de la referencia a una demo online. Por supuesto, en el momento que estéis interesados, bueno, podéis hablar con Ambit, tenéis ahí una dirección de correo para dirigiros y bueno, comentaros, son herramientas que se pueden descargar y evaluar, digamos, durante un periodo de 30 días sin ningún tipo de compromiso y bueno, pues en base a ello, tanto Ambit como Ireo, pues estamos a vuestra disposición para bueno, pues poder resolveros alguna duda o ayudaros, digamos, en cualquier evaluación en un escenario en el que bueno, pues que necesitéis securizar, gestionar, auditar vuestro directorio activo de una forma más eficiente, ¿no? Que es el propósito de estas herramientas. Vale. Pues no sé, si no hay ninguna consulta adicional, bueno, pues lo dicho por Jordi, agradeceros vuestra asistencia. Esperemos que os hayan resultado interesantes, por lo menos generar ideas sobre qué controles o qué gestión se debería hacer y bueno, pues a partir de ahí, pues nada, estamos a vuestra disposición. De acuerdo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos, un saludo y tengáis buenos días.